Bienvenidos a una nueva clase de volumetría. Hoy vamos a estudiar los fundamentos de volumetría de precipitación. La volumetría de precipitación está basada en reacciones donde se producen compuestos iónicos de limitada solubilidad. Son una de las técnicas analíticas más antiguas que se conocen. Por eso, es importante conocer con detalle los procedimientos volumétricos más relevantes en el laboratorio analítico. Primero que nada debo mencionar que las diapositivas que estoy utilizando fueron tomadas de la web, de un enlace disponible de la Universidad de Murcia y me parecieron muy completas. Por eso decidí utilizarlas para explicarles un poco los fundamentos teóricos del tema. En la descripción les dejaré el enlace por si quieren descargarlas. Bueno, vamos a comenzar con la clase. De forma general, es necesario recordar que en los procesos de precipitación intervienen equilibrios químicos heterogéneos, pues están directamente relacionados con la existencia de dos fases. Las reacciones de precipitación se utilizan con tres fines diferentes en el laboratorio analítico. Estos son: la separación química aprovechando la diferencia de solubilidad entre los compuestos sólidos. La identificación de iones al aparecer un compuesto sólido que lo contenga. En el análisis químico cuantitativo, pues a través de las reacciones químicas de precipitación se pueden determinar algunos aniones y cationes. Primero que nada vamos a recordar un término muy importante, la solubilidad. La solubilidad S de un soluto, en un disolvente dado, se refiere a la cantidad de soluto necesaria para formar una disolución saturada en una cantidad determinada de disolvente, o lo que es lo mismo, la cantidad máxima de soluto que se disuelve en una cantidad determinada de disolvente. La solubilidad se expresa generalmente en unidades de concentración molar o de masa por unidad de volumen. Es un valor característico y constante, a temperatura fija, para cada sustancia. Entonces, una disolución saturada es aquella que contiene la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en una determinada cantidad de disolvente a una temperatura dada. Por ejemplo, si se agita en agua, a temperatura y presión constantes, una determinada cantidad de un compuesto sólido poco soluble, se observa que una parte del compuesto sólido pasa a la disolución acuosa. La cantidad de compuesto disuelto va aumentando con el tiempo hasta alcanzar un valor constante. Se dice entonces que se ha alcanzado el equilibrio. Es decir, AB, sólido, se halla en equilibrio químico con AB, disuelto en la fase líquida. Esto indica que el compuesto sólido coexiste con la parte que se ha disuelto y permanece en disolución. Debido a que la reacción de disociación de AB acuoso es total y tiene lugar de forma instantánea, podemos afirmar que la especie AB, acuoso, no existe en el equilibrio. La constante Kps se conoce con el nombre de producto de solubilidad termodinámico, ya que está expresado en términos de actividad. Si aceptamos que en cualquier circunstancia nos encontramos dentro de los límites de las disoluciones diluidas, podemos sustituir los términos de actividad por concentración, llegando a la siguiente ecuación, que corresponde a la constante del producto de solubilidad. Kps es igual al producto de las concentraciones de los iones del sólido poco soluble en una disolución saturada, elevadas a su coeficiente estequiométrico. Para predecir el estado de una determinada disolución, con respecto a la solubilidad de una especie química se cumplirá siempre que: si el producto de las concentraciones de sus iones elevadas a sus correspondientes coeficientes estequiométricos es mayor que su valor del producto de solubilidad, se cumple la condición de precipitación y la disolución estará sobresaturada. Si dicho producto es igual al valor de su Kps, se cumple la condición de equilibrio y la disolución estará saturada. Si el producto es menor que su Kps, se cumple la condición de disolución, encontrándonos ante una disolución insaturada. Hay factores que afectan a la solubilidad de un precipitado. Los principales son la temperatura, la naturaleza del disolvente, algunos factores cristalográficos o morfológicos como el tamaño de partícula, grado de hidratación y envejecimiento. También la presencia de electrolitos, efecto salino y efecto del ion común, y la influencia de otros equilibrios iónicos. En una valoración de precipitación, va apareciendo un precipitado de solubilidad limitada en el medio de valoración durante el transcurso de la misma.
Los requisitos que debe cumplir una reacción química de precipitación para poder ser aplicada como reacción de valoración son: ser cuantitativa. El precipitado formado debe ser suficientemente insoluble en las condiciones de la valoración. Ser estequiométrica. Reactivo y analito deben formar un precipitado de composición fija y definida. Ser rápida. De lo contrario, sería necesario alargar el tiempo entre adiciones de reactivo al medio de valoración, y el punto final no se detectaría con nitidez. Disponer de un sistema indicador para localizar el punto final. El número de indicadores es pequeño, por ello a menudo se detecta el punto final vía instrumental, por turbidimetría, potenciometría, conductimetría. Sin embargo, debido a que la velocidad de formación de muchos precipitados es lenta, el número de agentes precipitantes que se pueden emplear es muy reducido. Así que estas valoraciones tienen una aplicación muy limitada. El reactivo precipitante más empleado en este tipo de análisis es el nitrato de plata. Se emplea sobre todo para la determinación de haluros y aniones similares a los haluros, mercaptanos, ácidos grasos y varios aniones inorgánicos. De manera general, las valoraciones basadas en el uso de nitrato de plata se denominan en ocasiones métodos argentométricos. La representación de la función P, como el menos logaritmo de la concentración molar del analito frente al volumen de valorante, da lugar a una curva de valoración sigmoidea. En este caso, las curvas de valoración se construyen de forma similar al sistema ácido-base, pero utilizando el producto de solubilidad del precipitado en vez de la constante del producto iónico del agua. Las reacciones de precipitación con nitrato de plata permiten representar una gráfica de PAG o PCl en función del volumen de reactivo de plata. El punto de equivalencia corresponde al punto de máxima pendiente, punto de inflexión, de la curva, y por consiguiente es el punto máximo en la curva que se obtendría al obtener la derivada de la curva de valoración. En las valoraciones de estequiometría 1:1, valorante, analito, el punto de equivalencia es el punto medio del salto de la curva de valoración. Recuerda que esto se aplica también para curvas de valoración ácido-base, de complejación y redox. Hay factores que influyen en la forma de las curvas de valoración. Por ejemplo, el valor de la KPS del precipitado formado y las concentraciones de las disoluciones de analito y reactivo. Para cualquier tipo de valoración, a mayor valor de la constante de la reacción, más pronunciado será el cambio de concentración en torno al punto de equivalencia. Sin embargo, en el caso de las volumetrías de precipitación, cuanto menor es el producto de solubilidad, KPS, implica que es más insoluble el precipitado. Asimismo, mayor será la constante de equilibrio de la reacción de valoración, y por ello, será más brusco es el cambio en el punto de equivalencia. Los iones que forman precipitados con productos de solubilidad, mucho mayores de 10 a la menos 10, no producen puntos finales satisfactorios. Si se comparan los saltos obtenidos en los puntos de equivalencia para la valoración de 25 ml de 3 disoluciones de igual concentración de anión yoduro, bromuro y cloruro, empleando la misma disolución de nitrato de plata, 0,05 molar, el cambio en el punto de equivalencia es mucho más satisfactorio para AGI, ya que presenta el menor valor de KPS. En este caso se puede observar que para el cloruro de plata, el salto de la curva es suficientemente pronunciado como para localizar el punto de equivalencia sin incertidumbre. Con respecto al efecto de la concentración de los reactivos de la reacción de precipitación, el salto en el punto de equivalencia será más pronunciado a medida que sea mayor la concentración de analito y valorante. Este mismo efecto se puede observar para la valoración de 3 disoluciones de 25 ml de anión yoduro, en concentraciones que difieren en un orden de magnitud con disoluciones de nitrato de plata, que también se diferencian en un orden de magnitud. De esto, se puede determinar que un indicador que produzca una señal en el intervalo de PAG de 4 a 6 debe generar un error mínimo con la disolución más concentrada. Para la construcción de las curvas de valoración, en primer lugar se debe establecer la estequiometría de la reacción de precipitación. Luego, se debe calcular el volumen de reactivo valorante necesario para alcanzar el punto de equivalencia.
Es similar a lo que hacíamos con las curvas de valoración ácido-base. Después se deben calcular los valores de P analito o P reactivo, en los distintos puntos de las regiones de la curva separadas por el punto de equivalencia. Es decir, se toman volúmenes de valorante antes y después del punto de equivalencia para poder calcular P analito o P reactivo. En este ejemplo tenemos la valoración de 50 mililitros de NaCl 0,1 molar con nitrato de plata 0,1 molar. El volumen en el punto de equivalencia se puede calcular con las normalidades, tal y como lo hemos venido haciendo en los temas anteriores. En este caso, la normalidad y la molaridad tanto del cloruro de sodio como del nitrato de plata son iguales a sus respectivas molaridades. Para recordar cómo se determina la normalidad a partir de la molaridad, les recomiendo ver el resumen sobre unidades químicas de concentración que está disponible en el canal. Por acá les dejo el enlace directo. Muy bien. Entonces, al despejar el volumen en el punto de equivalencia tenemos que es 50 mililitros. A partir de este valor vamos a establecer los puntos donde calcularemos el PCl. Como siempre tomaremos como punto inicial cuando no se ha agregado nada de valorante. Luego, 2 puntos antes del punto de equivalencia, 10 mililitros y uno muy cercano al punto de equivalencia, 49,99 mililitros. El volumen del punto de equivalencia. Y el volumen tras el punto de equivalencia. Veamos cómo se hacen los cálculos en estos puntos. Cuando todavía no se ha agregado valorante al medio, para la concentración de anión cloruro de la disolución problema el PCl se calcula como el menos logaritmo de la concentración del anión cloruro. En este punto el resultado es 1. En el segundo punto ya estamos en la región de preequivalencia, donde ya ha comenzado a precipitar el AgCl. Para calcular la concentración total de cloruro se tiene en cuenta la cantidad de anión cloruro que todavía no se ha valorado, así como la que aparece en la disolución por solubilidad del sólido formado. Como vamos a trabajar con el volumen en mililitros, podemos utilizar la unidad milimoles para hacer los cálculos y mantener las relaciones de las concentraciones. Entonces, para 10 mililitros de valorante añadidos, en el medio de valoración hay más moles de anión cloruro que de catión plata. En este punto prácticamente todo el catión de plata ha reaccionado para formar el cloruro de plata. Para calcular esa pequeñísima concentración de iones cloruro, que aparece tras su reacción con la plata, podemos suponer que la reacción de valoración se ha completado, y algo de cloruro de plata se redisuelve. La solubilidad del ion cloruro se determina por la concentración de plata que queda en disolución. Aquí para agilizar el cálculo podemos establecer que, para volúmenes de valorante alejados del punto de equivalencia, en la región de preequivalencia, el cloruro libre en su mayor parte corresponde al que no ha precipitado por la adición del valorante. Comparado con este, el cloruro debido a la redisolución de AgCl es despreciable. Por tanto, podemos considerar que la concentración de iones cloruro es igual a la concentración de iones cloruro sin valorar. Si quieres ser riguroso en el cálculo verás que, si se llevan a cabo los cálculos considerando ambos términos, para un volumen de valorante de 10 mililitros, el resultado es el mismo que si solo se considera la concentración de cloruro sin valorar. Se obtiene un PCl igual a 1,18. Esto se parece a la aproximación que hacíamos en el sistema ácido-base, al despreciar el valor de X frente a la concentración del ácido o base en solución. Si el volumen de valorante es muy cercano al del punto de equivalencia, como acá a los 49,99 mililitros, la cantidad de iones cloruro por solubilidad del precipitado puede no ser despreciable respecto de la que queda de iones cloruro sin valorar. Por ello, se obtiene un valor de PCl un poco diferente si se considera la cantidad de anión que existe en la disolución por redisolución de la AgCl. Acá el valor correcto es 4,72, que es el obtenido sin hacer la aproximación. En el punto de equivalencia se ha añadido la cantidad exacta de valorante necesaria para reaccionar con todo el cloruro. Entonces, acá se puede considerar que todo el AgCl precipita y algo del mismo se redisuelve. Por ello la concentración de plata es igual a la de iones cloruro.
El valor de la concentración de cloruro se calcula teniendo en cuenta esta consideración en la expresión de la constante del producto de solubilidad del precipitado. El PCl se calcula como el menos logaritmo de la concentración del anión cloruro. En este punto el resultado es 4,87. Después del punto de equivalencia existe un exceso de iones de plata y todo el cloruro ha precipitado como cloruro de plata. El ion cloruro en disolución existe por solubilidad del precipitado. Esto se calcula considerando la concentración de ion plata en la disolución dentro de la constante del producto de solubilidad. Es decir, la concentración del ion cloruro se puede despejar de la ecuación del Kps. Para un volumen de valorante de 60 mililitros, el PCl es de 7,71 unidades. Finalmente solo queda trazar la curva de valoración, ubicando los puntos formados por el volumen de valorante y el PCl calculado para cada uno. Los valores de volumen de valorante se colocan en el eje X. Los valores de PCl se escriben en el eje Y. Al representar los resultados obtenidos se obtiene la siguiente curva. Es importante destacar que también se puede construir la curva determinando P del ion plata frente al volumen de nitrato de plata añadido. En el punto inicial, ya que todavía no se ha añadido nada de plata al medio de valoración, no se puede calcular PAG. En la zona de preequivalencia el valorante añadido ha reaccionado para producir cloruro de plata, por lo tanto, calculamos la pequeñísima cantidad de iones plata que existen en disolución por solubilidad del precipitado. Para 10 mililitros de valorante agregado el PAG es igual a 8,57. En el punto de equivalencia se ha añadido la cantidad exacta de plata necesaria para reaccionar con todo el cloruro que había en el medio de valoración. Todo el AgCl precipita y se redisuelve algo. Esa cantidad depende del producto de solubilidad del precipitado, Kps, siendo por tanto independiente de las concentraciones o volúmenes originales. Para volúmenes de valorante superiores al del punto de equivalencia, la concentración de iones plata queda determinada casi por completo por la cantidad de plata añadida en exceso, pudiendo despreciarse la cantidad que aparece por redisolución del precipitado. El PAG en este punto es 2,04. Una característica notable de esta curva es que el sigmoide obtenido es imagen especular del obtenido por representación de PCl. Veamos ahora lo que sucede si se valora una mezcla de dos iones. Primero va a precipitar el menos soluble. Si los productos de solubilidad son suficientemente distintos, la precipitación del primero puede ser casi cuantitativa antes de que comience la precipitación del segundo ion. Consideremos la valoración de una disolución conteniendo los iones yoduro y bromuro con nitrato de plata como valorante. Dado que el Kps del yoduro de plata es menor que el Kps del bromuro de plata, el valorante hará que precipite primero el anión yoduro. Al comienzo de la valoración, al ir añadiendo más valorante continúa precipitando el yoduro, sin afectar al bromuro. Cuando la precipitación del yoduro es casi completa, la concentración de plata aumenta bruscamente. Cuando la concentración de plata aumenta suficientemente, empieza a precipitar el bromuro y la concentración de plata va variando poco a poco de nuevo. Finalmente, cuando ha precipitado todo el bromuro, se produce otro cambio brusco en la concentración de plata. En la curva de valoración se detectan dos saltos. El primero corresponde al punto de equivalencia del yoduro de plata y el segundo al punto de equivalencia del bromuro de plata. Como punto final de la valoración de yoduro se toma la intersección del tramo de variación brusca de PAG y el tramo prácticamente horizontal, intermedio. La precipitación del yoduro no es completamente íntegra cuando empieza a precipitar el bromuro, de modo que la intersección indicada es una aproximación mejor para el punto de equivalencia que el punto medio del primer salto de PAG. Como punto final de la valoración del bromuro se toma el punto medio del segundo salto brusco de PAG. Los moles de bromuro corresponden a los moles de plata vertidos desde el primer y el segundo punto final. Si se comparan las curvas de valoración de la mezcla yoduro-cloruro y la de una disolución pura de yoduro,
Se observa que el punto final de la disolución pura de yoduro es 0,38% mayor que para la mezcla. 23,85 mililitros frente a 23,76 mililitros. Esto se debe por una parte al error experimental aleatorio que siempre está presente y puede ser negativo o positivo. Por otro lado, existe un error sistemático que se atribuye a coprecipitación. A pesar de que no se ha sobrepasado la solubilidad de la HCl, algo de cloruro puede absorberse sobre el yoduro de plata al precipitar, arrastrando con él la correspondiente cantidad de plata. Una concentración elevada de anión nitrato en el medio de valoración reduce considerablemente este problema, pues probablemente compite con el cloruro en la coprecipitación. Veamos ahora cómo se puede detectar el punto final en este tipo de valoraciones. La detección del punto final en una volumetría de precipitación puede llevarse a cabo vía instrumental o mediante el uso de indicadores químicos. Los dos métodos instrumentales más comúnmente empleados para detectar el punto final son los electroanalíticos y los turbidimétricos. Los puntos finales potenciométricos se obtienen al medir la diferencia de potencial entre un electrodo de plata y un electrodo de referencia. Otro método electroanalítico empleado es el amperométrico, midiéndose la corriente generada entre un par de microelectrodos de plata en la disolución de analito. En una valoración por precipitación, la disolución de valoración se hace cada vez más turbia a medida que nos aproximamos al punto de equivalencia, ya que las partículas en suspensión dispersan la luz. Tras el punto de equivalencia, la turbidez prácticamente no varía porque ya no se forma más precipitado. Este efecto sirve para seguir la valoración a través de la variación de dicha turbidez. El uso de indicadores químicos constituye una vía muy sencilla para la detección del punto final en volumetrías de precipitación, pudiendo distinguir aquellos que dan lugar a la formación de un compuesto coloreado. Ya sea sólido, método de Moore, o en disolución, método de Volhard, y aquellos que se absorben sobre el precipitado en el punto final de la valoración, método de Fayence. La mayoría de las aplicaciones de las volumetrías de precipitación implican al catión plata en la reacción de valoración, por lo que se llaman valoraciones argentométricas. Veamos con detalle los procedimientos de valoración para los tres métodos mencionados: Moore, Volhard y Fayence. El método de Moore se emplea principalmente para la determinación de anión cloruro. El producto de la reacción de valoración es un precipitado de color blanco, correspondiente al cloruro de plata. El punto final viene determinado por la formación de un precipitado rojo, cromato de plata, que aparece cuando la precipitación del cloruro de plata es completa. Considerando las constantes del producto de solubilidad del cloruro de plata y cromato de plata, así como las estequiometrías de dichos compuestos, concluimos que este último es más soluble. Cuando los iones plata se adicionan a una disolución que contiene una gran concentración de iones cloruro y una concentración baja de iones cromato, lógicamente el cloruro de plata precipitará primero. El cromato de plata no se formará hasta que la concentración de ion plata aumente lo suficiente para que supere el valor del Kps del cromato de plata. En el punto de equivalencia, la presencia de catión plata se debe a la solubilidad del cloruro de plata formado, que se calcula considerando el producto de solubilidad de dicho compuesto y corresponde a 1,34 por 10 a la menos 5 molar. Para que precipite el indicador con esa concentración de ion plata en disolución, sería necesaria una concentración de anión cromato de 6,6 por 10 a la menos 3 molar. Entonces, debería agregarse al medio de valoración anión cromato en esta concentración, para que aparezca el precipitado rojo justo en las cercanías del punto de equivalencia. Sin embargo, esa concentración tan alta proporciona al medio de valoración un color amarillo tan intenso, que dificulta la detección del color rojo del precipitado cromato de plata. Por ello, normalmente se usan concentraciones inferiores de cromato, requiriéndose por tanto un exceso de reactivo para detectar el color rojo. Por eso es que este exceso se corrige con la valoración de un blanco. La valoración mediante el método de Moore debe llevarse a cabo a un pH comprendido entre 7 y 10, ya que a un pH mayor a 10, el ion de plata precipita como hidróxido de plata antes que como cromato de plata.
por lo que no se detectaría el color rojo indicativo del punto final. Por otro lado, si el valor de pH es menor a 7, el sólido cromato de plata se solubiliza al protonarse los iones cromato. Normalmente, se logra un pH adecuado al saturar la disolución del analito con carbonato ácido de sodio. El método de Moore es muy empleado para determinar los iones bromuro y cianuro, pero no es útil para determinar yoduro y tiocianato, ya que los precipitados yoduro de plata y tiocianato de plata absorben iones cromato. Entonces, el punto final no se detecta con claridad. Muy bien. Ahora veamos en qué consiste el método de Volhard. Se distinguen dos variantes del método de Volhard, el método directo y el indirecto. En el método directo, los iones plata se valoran con una disolución patrón de ion tiocianato. Como indicador se usa una disolución ácida de sulfato ferroso amónico, o alumbre férrico, que al reaccionar con el valorante vuelve roja la disolución de valoración. Es importante que la valoración se efectúe en medio ácido para evitar la formación de especies indeseadas que podrían enmascarar la primera aparición del color rojo esperado. La determinación indirecta de halogenuros es la aplicación más importante del método de Volhard. Para valorar el ion cloruro, es necesario hacer una valoración por retroceso. Primero se precipita el cloruro con una cantidad perfectamente conocida en exceso de nitrato de plata estándar. El cloruro de plata se aísla y el exceso de plata se valora con tiocianato de potasio en presencia de ion férrico. Conocida la cantidad de tiocianato empleada para valorar el exceso de plata que no reaccionó con cloruro, se conocerá la cantidad de plata que se puso en exceso, respecto a la necesaria para reaccionar con el cloruro presente en la muestra. Como la cantidad de plata total es conocida, la cantidad consumida por el cloruro se calcula por diferencia. Si se comparan los productos de solubilidad del cloruro de plata y tiocianato de plata, vemos que el cloruro de plata es más soluble. Por lo tanto, podría ocurrir la reacción de desplazamiento, disolviéndose lentamente el precipitado de cloruro de plata. Para evitar esta reacción secundaria, se recomienda filtrar el cloruro de plata y valorar la plata en exceso en el filtrado. Los iones bromuro y yoduro, cuyas sales de plata son menos solubles que el tiocianato de plata, pueden valorarse por el método indirecto de Volhard sin necesidad de aislar el precipitado de haluro de plata. En la valoración de yoduro, no se añade el indicador férrico hasta encontrarnos en las cercanías del punto de equivalencia, pues el yoduro puede ser oxidado por el ion férrico. El método de Fayence implica el uso de indicadores de absorción, tratándose estos de compuestos orgánicos con tendencia a absorberse sobre la superficie del sólido formado en una volumetría de precipitación. En teoría, la absorción o desorción ocurre cerca del punto de equivalencia y produce no solo un cambio de color, sino también una transferencia de color de la disolución al sólido o viceversa. La mayoría de los indicadores de absorción son aniónicos, siendo atraídos por las partículas del precipitado que adquieren carga positiva justo después del punto de equivalencia en las valoraciones con plata. Al absorberse el colorante sobre el precipitado, cambia el color de este último, señalando dicho cambio de color el punto final de la valoración. Con objeto de detectar de forma clara dicho cambio de color, es deseable que el área superficial del sólido sea máxima para que una gran cantidad de colorante se absorba sobre él. En la diapositiva aparecen las fórmulas de algunos indicadores de absorción aniónicos: fluoresceína, diclorofluoresceína, eosina y eritrocina, y catiónicos: rodamina 6G, rodamina B y fenosafranina. Como ya hemos mencionado, la valoración por el método de Fayence utiliza un indicador de absorción. Para entender cómo funcionan estos indicadores, debemos tener presente la carga eléctrica que poseen los precipitados. Cuando se añade plata a una disolución de cloruro, existe un exceso de cloruro en la misma, antes del punto de equivalencia. Algo de cloruro se absorbe selectivamente sobre el precipitado de cloruro de plata, cargándolo negativamente. Después del punto de equivalencia, hay exceso de plata en la disolución. Al absorberse los cationes plata,
sobre la superficie del cloruro de plata, se crea una carga positiva sobre el precipitado. El cambio brusco de carga negativa a positiva tiene lugar en el punto de equivalencia. La fluoresceína es un indicador de absorción típico muy útil en la valoración de anión cloruro con catión plata. En disolución acuosa, la fluoresceína se disocia parcialmente en iones hidronio y en iones fluoresceinato con carga negativa y de color verde amarillento. En las etapas iniciales de la valoración de cloruro con plata, las partículas de cloruro de plata poseen carga negativa por la absorción de iones cloruro en exceso. Los aniones fluoresceinatos son repelidos de esta superficie por repulsiones electrostáticas y proporcionan color amarillo verdoso a la disolución. Sin embargo, tras el punto de equivalencia, las partículas de cloruro de plata poseen carga positiva por la absorción de iones plata en exceso, adquiriendo carga positiva. En estas condiciones, los aniones fluoresceinatos son atraídos hacia la capa del contraión que rodea a las partículas del sólido. Como resultado de esto, se observa la aparición del color rojo del fluoresceinato de plata en la capa superficial de la disolución que rodea al sólido. Debe quedar claro que el cambio de color en la disolución no se debe a un proceso de precipitación, sino de absorción. En esta tabla se encuentran algunas aplicaciones no argentométricas del método de Fajans. Finalmente, debo mencionar nuevamente que las diapositivas empleadas son de la Universidad de Murcia y son de libre acceso, ya que se encuentran en línea a disposición de cualquier persona que las necesite. En la descripción les dejo el enlace para quienes deseen descargarlas. Si te gustó que le haya colocado audio a este contenido para una mejor comprensión, no dejes de suscribirte al canal para seguir recibiendo información importante y apóyanos con un like.